Advertencia. Lo que está a punto de oír podría darle la vuelta a todo lo que creía saber sobre 3I Atlas. Algo de magnitud inusitada acaba de impactar en las cercanías de nuestro planeta. El planeta entero aún debate si se trata de un cometa o de algo más, pero las filtraciones y las observaciones clasificadas sugieren una realidad distinta, algo que se nos oculta deliberadamente. Hace escasos días, una gigantesca erupción solar, un torrente de plasma de proporciones colosales, alcanzó a 3I Atlas y sucedió lo inverosímil. En lugar de desintegrarse o desviarse, el objeto pareció asimilar el impacto, una energía equivalente a la de 1 billón de bombas atómicas, y transformarla en señales estructuradas dirigidas directamente hacia la Tierra. El repentino aumento de su brillo, 40 veces superior a lo normal, no fue una casualidad. Pareció deliberado, calculado, como una instrucción. Tras este evento, un silencio inusual se apoderó de la comunidad científica. Los informes oficiales se tornaron bruscamente vagos. Los espectros originales fueron puestos en revisión y los datos brutos revelan pulsos a intervalos regulares, como si alguien estuviera tecleando un código. ¿Qué fue realmente? Hielo y polvo, o dispositivos capaces de absorber energía y comunicarse con nosotros. Y, lo más crucial, si 3I Atlas no es un cuerpo natural, sino un instrumento creado por alguien, estaremos preparados para responder cuando llegue el próximo mensaje. ¿Cómo hemos llegado a este punto, en la quietud de la noche, debatiendo sobre un viajero de las estrellas? 3I Atlas, un objeto cuya procedencia no es de nuestro vecindario cósmico, nos obliga a formular preguntas incómodas. ¿Qué podemos afirmar con certeza? Es, sin duda, un visitante interestelar. Su trayectoria a través de nuestro sistema solar ha sido rastreada mediante efemérides públicas. El resto son inferencias, testimonios, hipótesis que aguardan confirmación. Existe un relato sobre el impacto de una eyección coronal y un incremento de brillo de casi 40 veces. Se rumorea la existencia de señales estructuradas presuntamente dirigidas a nuestro planeta. Hay cálculos matemáticos que apuntan a una trayectoria extraordinariamente precisa al sobrevolar Venus, Marte y Júpiter. ¿Por qué es esto relevante ahora mismo? Se aproximan periodos en los que el objeto podría desaparecer temporalmente, detrás del Sol. Serán ventanas de opacidad informativa, propicias para la especulación y la inquietud. En tales momentos, la credulidad puede florecer fácilmente. Hoy procederemos con cautela. Primero, los hechos comprobables, fechas, distancias, curvas de luz, mapas celestes. Luego, aquello que suena atractivo pero requiere validación. Recordaremos a otros viajeros estelares, 1I Oumuamua y 2I Borisov, y analizaremos en qué se distingue 3I Atlas. Pondremos orden en lo que la naturaleza puede lograr y en lo que podría ser obra de una inteligencia. Mencionaremos nombres de científicos que arriesgaron su reputación. Expondremos los argumentos ponderados de las instituciones y formularemos esa misma pregunta que nos quita el sueño. Si no es una coincidencia, ¿qué es? Ponte cómodo, respira con calma. Esta narrativa no busca generar pánico, sino arrojar luz en la penumbra, establecer una distinción honesta entre lo que observamos y lo que solo presentimos, y aprender a escuchar el susurro del cosmos. ¿Cuándo fue la última vez que la NASA permaneció en silencio durante meses sobre un descubrimiento trascendental? La tarde del 19 de septiembre del año 2025, un documento que desestabiliza a la comunidad astronómica aparece en la red. 20 científicos de 3 continentes firman un estudio de título sobrio: Análisis estadístico de las anomalías de trayectoria del objeto interestelar 3I Atlas. Tras la sobriedad académica, se esconde una conclusión que quita el aliento. 3I Atlas no se comporta como un cuerpo natural. Reflexionemos. ¿Cuándo han permanecido en silencio las grandes agencias espaciales ante algo verdaderamente relevante? La NASA suele emitir comunicados sobre cada asteroide de interés. La ESA comparte con gusto imágenes incluso de cometas ordinarios. El Hubble y el James Webb nos sorprenden regularmente con nuevas fotografías. Sin embargo, con 3I Atlas, silencio total. Los canales oficiales actúan
como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Mientras tanto, astrónomos aficionados comparten imágenes del objeto parpadeando y oscureciéndose. Los foros de discusión hierven de actividad. En chats privados circulan complejos modelos matemáticos. El 24 de septiembre llega el punto de inflexión, una eyección de masa coronal del Sol, con una energía equivalente a 1 billón de bombas de hidrógeno, impacta contra 3I Atlas. Lo más lógico sería que el núcleo se fragmentara, o, al menos, perdiera material. En lugar de eso, su brillo se incrementa drásticamente, casi 40 veces. En núcleos cometarios, este fenómeno no ocurre. Incluso los más activos se intensifican gradualmente al aproximarse al Sol, cuando los hielos se subliman. Un destello instantáneo tras un impacto de plasma solar es un evento de naturaleza completamente distinta. Quien se atreve a verbalizar lo que muchos piensan es la doctora Elena Vázquez, del Observatorio Austral Europeo. Los datos de trayectoria me quitan el sueño, declara. Estamos presenciando una precisión de navegación que envidiaríamos en nuestras mejores sondas interplanetarias. Sus palabras se propagan como un reguero de pólvora. La reputación de la doctora Vázquez es intachable, y sus métodos han sido rigurosamente verificados durante años. Lo que se cuestiona no son sus cálculos, sino las conclusiones que se derivan de ellos. Y estas conclusiones son profundamente perturbadoras. 3I Atlas no solo atraviesa el sistema solar, sino que se aproxima a 3 planetas gigantes, Venus, Marte y Júpiter, con una precisión cuya probabilidad de ocurrencia para un cuerpo natural se estima en una entre 200.000. El Dr. James Chen, del MIT, ofrece una analogía que se vuelve viral. Imaginen lanzar un dardo desde Nueva York que aterriza en la Diana de Londres. Luego, ese mismo dardo, tras rebotar, acierta con la misma precisión en París y Roma. Algo similar es lo que observamos con 3I Atlas, solo que las distancias involucradas son de cientos de millones de kilómetros. La matemática es inexorable. Marte, el 3 de octubre, a 0,19 unidades astronómicas. Venus, el 15 de octubre, a 0,20 unidades astronómicas. Júpiter, el 16 de marzo del próximo año, a 0,36 unidades astronómicas, desde nuestro punto de observación. Cada aproximación parece meticulosamente cronometrada para obtener la máxima cantidad de información con el mínimo gasto energético. La doctora María Santos, del Jet Propulsion Laboratory, quien, si bien no es coautora del estudio, verificó los números de forma independiente, lo resume ante sus colegas. Nos lleva años planificar trayectorias para misiones mucho más sencillas. Lo que estamos presenciando aquí es o una suerte sin precedentes o un diseño deliberado. Aún así, lo más inquietante no es la precisión, sino el vector de aproximación. La mayoría de los visitantes interestelares ingresan desde direcciones diversas. 3I Atlas llega exactamente desde la dirección de Sagitario, prácticamente desde el centro galáctico, donde la densidad estelar dificulta enormemente la detección temprana. Parece un camuflaje estratégico mantenido hasta el último momento. Los plazos de detección también resultan sospechosos. El objeto es detectado ya cerca de la órbita de Júpiter, otorgando a la humanidad apenas unos meses de observación antes de desaparecer tras el Sol. Un periodo de observación más prolongado habría permitido desvelar detalles que sus supuestos creadores preferirían mantener ocultos. El Dr. Robert Kim, de Stanford, ejecuta miles de simulaciones para verificar las trayectorias y, en privado, concluye: los objetos naturales no optimizan sus rutas. Obedecen a las leyes de la física, pero no exhiben una intencionalidad estratégica. Aquí, la ruta parece diseñada con objetivos específicos. La reacción institucional es inmediata y contundente. En 24 horas, astrónomos de alto nivel de la NASA, la ESA y las principales universidades publican comunicados que cuestionan la metodología, las conclusiones e incluso la competencia profesional de los autores. La doctora Margaret Thompson, una de las principales especialistas de la NASA en cuerpos menores del Sistema Solar, convoca una rueda de prensa de urgencia y desestima el trabajo como un análisis especulativo que excede con creces lo que los datos permiten.
subraya que 3I Atlas muestra claros indicios de ser un cometa natural, con emisión de gases visible y una coma en desarrollo. Sin embargo, la forma de crítica resulta peculiar. En lugar de refutar los argumentos matemáticos concretos, se ataca la credibilidad de unas conclusiones consideradas demasiado extraordinarias. Los propios datos de trayectoria apenas son discutidos. Admitir su validez abriría la puerta a preguntas que las instituciones prefieren eludir. La doctora Vázquez se encuentra en el centro de la tormenta. Su director, en el Observatorio Austral Europeo, la convoca y expresa serias dudas sobre la pertinencia de su línea de investigación. Colegas de muchos años dejan de estar disponibles. Los organizadores de congresos retiran invitaciones. La presión se extiende a otros firmantes del estudio. El doctor Chen informa de que, sin previo aviso, se le restringe el acceso a ciertos recursos de cómputo. La doctora Santos, en el JPL, es excluida de reuniones de planificación a las que solía asistir. El mensaje es inequívoco. Desafiar el consenso tiene consecuencias. Los 20 firmantes habían anticipado esta posibilidad. En privado, sopesaron los riesgos y acordaron que las implicaciones eran demasiado importantes como para silenciar la verdad por conveniencia profesional. Si ellos tienen razón, 3I Atlas representa una manifestación de inteligencia artificial. La humanidad merece saberlo, por muy incómodo que resulte para las instituciones. La publicación causa revuelo más allá del ámbito académico. En su primera hora, supera las 50.000 descargas. Los periodistas científicos se afanan en descifrar los detalles técnicos y, al mismo tiempo, en explicar las profundas implicaciones al público general. Las redes sociales se inundan de debates sobre visitantes extraterrestres y presuntos encubrimientos gubernamentales. Aficionados de todo el mundo recurren a sus propios modelos con datos orbitales públicos y verifican los cálculos del artículo. Aquí es donde surge el problema para quienes deseaban controlar la narrativa. A diferencia de muchos casos controvertidos, los datos de trayectoria de 3I Atlas son públicamente accesibles. Mañana veremos cómo el silencio resonó con más fuerza que cualquier declaración oficial. Y mientras el mundo debatía sobre la matemática, el propio 3I Atlas preparaba una sorpresa que dejaría a todos sin palabras. ¿Por qué un objeto que debería haberse desintegrado con el impacto solar ardió, en cambio, como un faro? Para comprender lo inusual de 3I Atlas, conviene recordar primero cómo se comportan, por norma general, los viajeros interestelares. Solo contamos con 2 precedentes, y ambos definieron el marco de lo normal. Octubre de 2017. Robert Warwick, del proyecto Pan-STARRS en Hawái, detecta un inusual punto de luz en sus imágenes. Al principio, parece un asteroide del cinturón entre Marte y Júpiter, pero la trayectoria calculada descarta esta hipótesis. El objeto se desplaza a una velocidad excesiva y con un ángulo inusual. Era Funichi Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado en la historia registrada. Su longitud aproximada era de 400 metros, su tonalidad rojiza y su periodo de rotación de 7,3 horas. Lo más desconcertante fue que, al acercarse al Sol, se aceleraba más de lo que la gravedad por sí sola podría explicar, sin rastro de cola cometaria ni sublimación aparente. El doctor Avi Loeb, de Harvard, planteó una audaz explicación. ¿Y si fuera una vela solar, una estructura artificial propulsada por la luz? La mayoría de la comunidad científica rechazó la idea por considerarla fantasiosa, aunque las cifras resultaban coherentes. Agosto de 2019. Gennady Borisov, un astrónomo aficionado de Crimea, descubre un segundo visitante. Y 2I Borisov se comporta de manera completamente predecible, como una cometa clásica que al acercarse sublima agua y dióxido de carbono, desplegando su característica cola. El retrato típico de un núcleo helado procedente de las profundidades del espacio. La comunidad científica se relajó. Los objetos interestelares podían ser simplemente cometas corrientes en trayectorias lejanas. Oumuamua quedó como una excepción, quizás un asteroide con un tenue recubrimiento helado que produjo una sublimación débil, no necesariamente
un artefacto artificial. Y entonces llegó 3I Atlas. Al principio, todo parecía familiar. En julio de 2024, sistemas automáticos catalogan un tenue objeto en órbita hiperbólica. Las primeras estimaciones confirman una velocidad excesiva para un cuerpo originado en nuestro sistema solar. El tercer visitante, pero a diferencia de los anteriores, 3I Atlas, apareció desde un ángulo perfecto para ocultarse. La mayoría de estos cuerpos se detectan mucho antes de que se aproximen a los planetas interiores. Este pareció surgir de la nada. Amparado por la densa maraña estelar del centro galáctico en Sagitario, el Dr. Simon Porteghis-Zwart, de la Universidad de Leiden, experto en dinámica de objetos interestelares, lo resume así. Estadísticamente, deberían llegar desde todas las direcciones por igual. El centro galáctico es el peor lugar para una detección temprana, debido a la profusión de fondos estelares. Si alguien quisiera acercarse sin ser detectado, elegiría precisamente ese vector. Los primeros meses transcurren sin alarma. 3I Atlas muestra una débil actividad cometaria, una coma difusa y una pequeña cola. Su brillo oscila dentro de lo esperable para un cuerpo en rotación con una superficie irregular. Luego, las rarezas orbitales. Primero, la precisión. Los cuerpos naturales obedecen a la gravedad, a la presión de la radiación y a los empujes reactivos de su propia sublimación. Estos efectos generan desviaciones diminutas, pero medibles, útiles para inferir masa, composición y estructura. 3I Atlas actúa como si fuera inmune a fuerzas que deberían desviarlo de manera cuantificable. El doctor Marco Micheli, de la ESA, lidera un consorcio que analiza posiciones desde 227 observatorios. Procesamos 422 mediciones individuales a lo largo de 4,5 meses. La precisión fue inédita y, precisamente, esa precisión reveló algo que contradice supuestos básicos sobre el movimiento de los cuerpos en el espacio. El telescopio espacial James Webb mide una pérdida de material de 100 kilogramos, expulsada a 440 kilómetros por segundo. Según Newton, una pérdida asimétrica de este tipo debería sacar a 3I Atlas de su curso en magnitudes fácilmente detectables. Sin embargo, el objeto mantiene su trayectoria como si nada hubiera ocurrido. La doctora María González, especialista en mecánica celeste en la ESA, inicialmente escéptica ante interpretaciones extraterrestres, se enfrenta a una aritmética tosuda. Si el cuerpo pierde masa a ese ritmo y la expulsa de forma no simétrica, la conservación del momento exige cambios orbitales. Su ausencia implica o una laguna en nuestra física o una tecnología que compensa estos efectos. Y entonces ocurre lo que lo cambia todo. El 24 de septiembre del año 2025, el Sol emite una eyección de masa coronal XQ9.3, una de las más potentes en una década. Una nube de plasma magnetizado, con una energía equivalente a 1 billón de bombas de hidrógeno, avanza por el espacio a unos 2.000 kilómetros por segundo. Los cálculos indican un impacto con 3I Atlas en 18 horas. Los astrónomos esperan un espectáculo digno de contemplar. En choques de esta magnitud, un cometa suele desintegrarse o, como mínimo, perder gran parte de su masa y ver alterada su órbita. Sucede, en cambio, lo impensable. 3I Atlas parece gestionar el encuentro. Canaliza el torrente de partículas cargadas a través de estructuras enigmáticas que había ido desplegando semanas antes. Su brillo aumenta exactamente 40 veces, hasta hacerlo visible a simple vista desde la Tierra, a pesar de la enorme distancia. El Dr. James Thomson, físico de plasmas en Princeton, que ha estudiado durante décadas la interacción del viento solar con las magnetosferas planetarias, se ve obligado a replantearse sus axiomas. El objeto parecía dirigir activamente la interacción con la CME, absorbiendo energía de forma selectiva a través de distintas partes de un entramado estructural cada vez más complejo. Se parecía menos a un proceso natural que a un sistema tecnológico diseñado para cosechar y utilizar la energía caótica de las tormentas estelares. La espectroscopía revela una absorción selectiva, diferentes rangos de longitud de onda
son procesados por segmentos distintos del objeto. No es la respuesta típica de materiales naturales. Lo más inquietante es el control del aumento de brillo. Los cuerpos naturales, bajo un impacto energético semejante, se fragmentan o parpadean de manera errática. 3I Atlas se intensifica de forma gradual y metódica, como si fuera guiado con sumo cuidado. Y entonces llegan las señales. Una red de radiotelescopios detecta emisiones estructuradas justo después del pico de absorción. No se trata de ruido aleatorio de plasma calentado, sino de impulsos ordenados con proporciones matemáticas claras. La doctora Renata Vogel, del Instituto Max Planck de Radioastronomía, encabeza el análisis. Observamos patrones repetitivos, cuya periodicidad corresponde a relaciones numéricas simples. Los intervalos entre impulsos correlacionan con la secuencia de Fibonacci. Las frecuencias forman progresiones armónicas. Esto no se parece en nada a las interferencias radioeléctricas naturales. Lo más alarmante es la dirección. Todas las señales están apuntadas hacia la Tierra. Cuando la noticia se filtra a los círculos científicos, la reacción institucional es inmediata y severa. La NASA alega datos no interpretados de equipos saturados. La ESA habla de artefactos instrumentales explicables por procesos conocidos. Sin embargo, los datos brutos cuentan una historia diferente. Varios radiotelescopios independientes en distintos países confirman la detección. Astrónomos aficionados con equipos sensibles también informan de impulsos inusuales provenientes de la posición de 3I Atlas. La democratización de la observación complica el control de la narrativa. A diferencia de otras controversias, aquí las señales básicas pueden ser captadas no solo por los grandes observatorios, sino también por entusiastas bien equipados. Las comunidades en línea que siguen a 3I Atlas crecen de forma explosiva. Foros que reunían a cientos de personas pasan a miles, incluyendo a científicos profesionales que prefieren intervenir de manera anónima para no comprometer su posición. Y entonces la historia se vuelve aún más extraña, porque al día siguiente de esa recolección de energía, algo todavía más imposible comienza a ocurrir con el propio objeto. Lo que los astrónomos vieron a la mañana siguiente en sus telescopios hizo que incluso los escépticos más firmes dudaran de todo en lo que habían creído hasta entonces. ¿Qué hace un objeto que ha absorbido la energía de 1 billón de bombas atómicas y no se ha hecho pedazos? La mañana del 25 de septiembre del año 2025 cambió para siempre nuestra percepción del cosmos. Cuando astrónomos de todo el mundo apuntaron sus telescopios hacia 3I Atlas, observaron algo que desafiaba cada manual de física. El objeto no solo sobrevivió al impacto directo de una eyección de masa coronal, sino que se transformó. La doctora Anna Hoffman, del Observatorio de Mauna Kea, fue una de las primeras en registrar los cambios. Llevo 20 años observando este cielo. Sé cómo se ven los cometas, los asteroides e incluso los objetos más extraños. Pero esto era diferente. Como si alguien hubiera accionado un interruptor. En lugar de una dispersión caótica de material, lo esperable tras un impacto de esa magnitud, 3I Atlas mostró estructuras ordenadas. La coma no solo se expandía, sino que dibujaba geometrías. Las primeras imágenes exhibieron formas que al principio se descartaron como defectos. Hexágonos casi perfectos, anillos concéntricos, líneas radiales que se abrían con ángulos precisos. El doctor Michail Novak, de la Academia Checa de Ciencias, especialista en procesamiento de imágenes, pasó una semana auditando sus algoritmos. Pensé que eran artefactos, admite. La geometría en objetos cósmicos suele delatar problemas de óptica o de software, pero cuando 5 observatorios con equipos distintos mostraron las mismas estructuras, nos dimos cuenta. No solo había geometría, había movimiento. El análisis temporal reveló que los elementos de la coma rotaban con velocidades diferentes, generando patrones complejos que cambiaban cada pocas horas. Lo más inquietante fue la coordinación. Cuando un sector de la coma se expandía, otro se contraía. Cuando las estructuras internas aceleraban, las externas frenaban. No parecía un proceso natural, sino un control activo. La espectroscopía añadió más enigmas. En lugar de vapor de agua, dióxido de carbono y polvo, típicos en los cometas,
3 y Atlas expulsaba materiales no identificados. La doctora Lisa Chang, del observatorio de Kitt Peak, dirigió análisis continuos. Vemos líneas de absorción que no encajan con ningún elemento o molécula conocidos, explica. Algunas aparecen y desaparecen con periodicidad exacta. Otras cambian de intensidad según la radiación solar. No es un comportamiento observado en objetos naturales. Y entonces llegó el enigma de la anticola en los cometas. La cola apunta lejos del Sol por la presión del viento solar. Son reglas sin excepciones. Los gases y el polvo expulsados del núcleo son empujados por el flujo de partículas cargadas. 3 y Atlas mostró 2 colas. Una, como es debido, alejada del Sol, y otra apuntando directamente hacia el Sol. El doctor Roberto Castaldi, del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, pasó noches en vela buscando una explicación. El avance de este cuerpo celeste era incompatible con nuestras actuales concepciones de la física de materia y energía. Para que partículas de esa naturaleza pudieran contrarrestar el viento solar, se requería una fuerza capaz de superar la presión ejercida por la radiación. Estábamos ante energías que solo sistemas tecnológicos, de una potencia inimaginable, podrían poseer. El escrutinio matemático del objeto reveló más anomalías. Sus constituyentes se desplazaban en corrientes organizadas, con velocidades y direcciones que variaban según patrones identificables. La doctora Olena Petrova, de la Universidad Estatal de Moscú, concluyó: este fenómeno exhibe características propias de flujos de plasma de origen artificial, confinamiento magnético, turbulencia controlada y aceleración selectiva de iones, basada en su masa. Son tecnologías que apenas empezamos a concebir en nuestros laboratorios más punteros. Posteriormente, el núcleo del objeto experimentó una transformación. Fotografías de alta definición obtenidas por el telescopio Hubble mostraron que la parte central ya no se asemejaba a un bloque rocoso ni a un núcleo helado. En su superficie surgieron estructuras definidas, líneas perpendiculares entre sí, anillos concéntricos y una red de trazados radiales. El doctor Samuel García, del Instituto de Estudios Espaciales de Barcelona, lideró el análisis de estas nuevas formaciones. Observamos rasgos superficiales que mutan entre cada sesión de observación. No se trata de erosión o desintegración natural, sino de una reconfiguración activa. Las líneas aparecen, se desvanecen, giran, como si la superficie no fuera sólida, sino una pantalla dinámica. Lo más preocupante era que estos cambios guardaban una estrecha relación con las señales de radio que el objeto seguía emitiendo hacia la Tierra. Cada alteración geométrica venía acompañada de una secuencia específica de pulsos de radio. Cada nueva configuración se manifestaba como una firma distintiva. La deducción era casi inevitable. El objeto 3 y Atlas estaba intentando comunicarse. La doctora Rebecca Johnson, del Instituto SETI, realizó un análisis estadístico. Detectamos una correlación significativa entre las modificaciones visuales y la estructura de las emisiones de radio. Un coeficiente de 0,94 no es producto del azar. Indica un acoplamiento deliberado entre la configuración física y las emisiones electromagnéticas. La sorpresa no terminaba ahí. El objeto también emitía en las bandas infrarroja, ultravioleta y de rayos X, cada una con patrones característicos y secuencias numéricas específicas. Un equipo de la Agencia Espacial Europea, ESA, bajo la dirección del doctor Francesco Rossi, elaboró un modelo multiespectral. Nos enfrentamos a un objeto que funciona simultáneamente como transmisor en 7 bandas del espectro. Cada canal transporta información distinta, un nivel de complejidad. Así solo lo observamos en los satélites de comunicaciones más avanzados. Mientras tanto, la dinámica orbital del objeto seguía desafiando toda lógica. A pesar de las continuas emisiones de material y energía, 3 y Atlas no mostraba pérdida de masa ni alteración en su órbita. El doctor Werner Schmid, del Centro Aeroespacial Alemán, firmó el estudio más exhaustivo. Según nuestras mediciones, el objeto debería perder aproximadamente 10.000 toneladas diarias debido a sus emisiones. En un periodo de 3 meses, esto debería traducirse en cambios medibles en su periodo de rotación y trayectoria, pero no observamos nada.
El objeto se comporta como si dispusiera de reservas inagotables de materia y energía. Entonces surgió la característica más desconcertante. Tracy Atlas comenzó a revelar su estructura interna. Estudios de radar, utilizando los transmisores terrestres más potentes, indicaron que el objeto no era macizo. En su interior albergaba cavidades, cámaras e incluso, posiblemente, corredores. Los ecos de radar señalaban una arquitectura compleja. El doctor Kevin O'Brien, del Laboratorio de Radar de Arecibo, reactivado temporalmente para esta investigación, dirigió la cartografía interna. Percibimos algo que se asemeja más a una construcción de ingeniería que a un cuerpo natural. Grandes vacíos centrales interconectados por túneles más pequeños. Muros de grosores variables, probablemente con funciones distintas. Esto es arquitectura, no geología. Las dimensiones también resultaron alarmantes. Las estimaciones iniciales, basadas en brillo y albedo supuestos, se habían quedado cortas. El radar indicó un diámetro real de aproximadamente 2 kilómetros en su punto más ancho. Con ese tamaño y nivel de actividad, su masa debería ascender a miles de millones de toneladas. Sin embargo, su efecto gravitatorio sobre el polvo y el gas circundante era apenas perceptible. La doctora María Sánchez, del Instituto de Astrofísica de Canarias, obtuvo las mediciones gravitatorias más precisas. La masa inferida por su atracción gravitatoria es casi 1000 veces menor que la que exigirían su tamaño y actividad. Solo caben dos explicaciones. O el objeto está fabricado con un material de densidad prácticamente nula, o está enmascarando activamente su propia gravedad. Ambas hipótesis contradicen la física que conocemos. Cuando las noticias llegaron al público general, la reacción fue intensa y polarizada. Líderes religiosos emitieron comunicados sobre tiempos de prueba. Gobiernos establecieron comités especiales. Los mercados financieros experimentaron fluctuaciones significativas tras cada nueva actualización. La respuesta más llamativa provino de las propias instituciones científicas. En lugar de fomentar el estudio de un fenómeno capaz de reescribir los manuales de física, los organismos principales intensificaron la presión sobre los equipos de investigación. La doctora Hoffman recibió una amonestación por uso indebido del tiempo de telescopio. El doctor Novak vio restringido su acceso a los archivos de imágenes. La doctora Chang fue reasignada sin previo aviso a otros proyectos. El mensaje era inequívoco. Existían preguntas demasiado peligrosas. Sin embargo, a Tracy Atlas, los problemas institucionales humanos parecían serle indiferentes. Continuaba su transformación, erigiéndose como el objeto más activo y enigmático de la astronomía reciente. Y lo más inquietante era que su actividad se incrementaba día a día. Lo sucedido durante la semana siguiente obligó incluso a los escépticos más acérrimos a admitir que nos encontrábamos ante algo capaz de alterar para siempre el destino de la humanidad. ¿Qué clase de objeto, tras recibir un impacto equivalente a 1 billón de bombas atómicas, no solo no se desintegra, sino que se transforma en algo completamente distinto? La madrugada del 26 de septiembre de 2025 marcó el punto de inflexión en que la ciencia oficial comenzó a perder el control de la narrativa. Lo que los astrónomos observaron esa mañana a través de sus telescopios no solo desafiaba las leyes de la física, sino que cuestionaba la propia lógica con la que creemos comprender el universo. Yalas no solo había sobrevivido al impacto directo de la eyección de masa coronal, más potente de la década, sino que se había nutrido de ella. La doctora Sofía Mendoza, del Observatorio de La Palma, fue la primera en documentar lo imposible. Llevo 20 años observando cometas. Conozco su reacción al viento solar y cómo se fragmentan bajo estrés extremo. Pero esto fue como ver a alguien beber lava y volverse más fuerte. Los datos eran irrefutables. Donde debería haberse formado una nube de escombros, disipándose en el espacio, Tracy Atlas había organizado la energía del impacto en estructuras geométricas precisas. La coma que rodeaba el núcleo dejó de ser el halo difuso habitual. Se transformó en anillos concéntricos, que pulsaban con una regularidad matemática. Cada anillo giraba a una velocidad diferente, y esas velocidades
mantenían proporciones ligadas a números primos. No era caos cósmico, era ingeniería. El doctor Carlos Herrera, de la Universidad Complutense de Madrid, y experto en dinámica de fluidos espaciales, se enfrentó a mediciones que contradecían décadas de conocimiento establecido. Los gases y partículas de la coma se comportaban como un plasma confinado magnéticamente, pero los campos necesarios para mantener esas configuraciones exigirían energías que solo hemos observado en aceleradores de partículas del tamaño de ciudades. Aún peor, las estructuras evolucionaban en tiempo real. Las imágenes tomadas con intervalos de 1 hora mostraban cambios que, en objetos naturales, requerirían meses o incluso años. Aparecían nuevos anillos, otros se fusionaban, algunos se desvanecían para resurgir en configuraciones completamente distintas. La doctora Isabel Ramos, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, coordinaba la vigilancia continua. Era como presenciar el desarrollo de un embrión cósmico. Cada hora aportaba formaciones más complejas que las anteriores, y lo más perturbador era la precisión temporal. Los cambios ocurrían exactamente cada 73 minutos, sin desviación alguna. Esa cronometría perfecta desasosegaba a los equipos. La naturaleza fluctúa, introduce ruido, irregularidades. Tracy Atlas, en cambio, operaba como un reloj suizo a escala cósmica. Fue entonces cuando llegaron los primeros informes de señales estructuradas. La red de radiotelescopios de ALMA en Chile detectó algo que inicialmente se atribuyó a un fallo de instrumental. Se trataba de transmisiones coherentes, procedentes del objeto, organizadas en patrones matemáticos complejos. El doctor Roberto Silva, director de ALMA, había dedicado su carrera a buscar, sin éxito, indicios de inteligencia extraterrestre. Ahora, ante una evidencia que desbordaba cualquier explicación convencional, admitió: no eran ruidos aleatorios propios de fenómenos naturales, eran secuencias organizadas con estructura sintáctica, modulaciones de frecuencia que seguían progresiones logarítmicas. Era comunicación, no hay otra palabra. Las señales llegaban en ráfagas de 11,7 segundos, separadas por intervalos de 73 minutos, el mismo periodo que regía las metamorfosis visibles del objeto. La coordinación entre lo visual y lo radioeléctrico resultaba demasiado exacta para ser casual. Lo más inquietante era su dirección. Todas las transmisiones estaban enfocadas hacia la Tierra. La doctora Carmen López, del Instituto de Radioastronomía de Andalucía, confirmó el dato que muchos temían. El objeto apuntaba con una precisión angular de 0,03 grados. Mantener esa puntería con un objeto que viaja a 40 kilómetros por segundo requiere un sistema de control de actitud más sofisticado que cualquier cosa que hayamos construido. La respuesta institucional fue rápida y coordinada. En menos de 48 horas, la NASA emitió un comunicado calificando las señales de interferencias instrumentales mal interpretadas. La ESA habló de fenómenos de plasma natural, amplificados por la reciente actividad solar. Sin embargo, los datos brutos contaban una historia diferente. Observatorios independientes en Australia, Sudáfrica y Chile confirmaron las detecciones. Radioaficionados con equipos sensibles reportaron anomalías en las mismas frecuencias. Esto complicó cualquier intento de controlar la narrativa. El doctor Miguel Torres, del Observatorio Astronómico Nacional, curtido en proyectos clasificados, aportó un contexto incómodo. La velocidad y la coordinación de la respuesta oficial reproducen protocolos que ya he visto. Desacreditación inmediata, redirección de recursos, presión sobre equipos independientes. Esa presión aumentó cuando Tracy Atlas inició su siguiente transformación. El 28 de septiembre, telescopios espaciales registraron cambios en la estructura física del núcleo. Lo que parecía un cuerpo sólido de unos 800 metros comenzó a expandirse, desplegando componentes sin precedentes. Imágenes del Hubble mostraron extensiones tipo antena emergiendo de la superficie. No eran protuberancias caóticas de desgasificación, sino elementos simétricos y organizados que se desplegaban siguiendo patrones geométricos. La doctora Ana Beltrán, del Centro de Astrobiología, lo describió así: era como ver florecer una flor mecánica a cámara lenta.
Cada pieza nueva parecía tener una función específica. Algunas apuntaban al Sol, otras a planetas distintos. Era arquitectura espacial en tiempo real. El análisis espectroscópico de esas estructuras reveló composiciones materiales que no coincidían con ningún elemento conocido del sistema solar. Los espectros mostraban líneas de absorción compatibles con aleaciones artificiales, metales procesados, quizá materiales fabricados en condiciones industriales. El doctor Francisco Ruiz, especialista en ciencia de materiales espaciales del INTA, lo asumió con franqueza. Los espectros apuntan a propiedades que no deberían existir de forma natural. Resistencias a la radiación miles de veces superiores al titanio y conductividades térmicas que rozan límites teóricos. Si estos datos son correctos, estamos ante materiales siglos por delante de los nuestros. Mientras tanto, las señales de radio se complejizaban, evolucionando de una transmisión simple a comunicaciones multicapa, con múltiples frecuencias transportando información diferente simultáneamente. Un análisis dirigido por la doctora Pilar Martínez, del Instituto de Astrofísica de Canarias, desveló la verdadera sofisticación del sistema. Identificamos al menos 7 canales de comunicación, cada uno con un protocolo distinto. Algunos transportaban lo que parecen datos de navegación, otros secuencias que podrían ser mapas estelares. Uno transmitía solo números primos en series cada vez más largas. Esa secuencia de primos resultaba especialmente inquietante. Parecía una respuesta directa a señales de prueba que varios observatorios habían enviado días antes, como si 3 y Atlas confirmara que recibió y comprendió nuestros intentos de contacto. Pero la transformación más drástica estaba por llegar. El 30 de septiembre, cuando los astrónomos creían haber catalogado todas las anomalías, el objeto hizo algo que redefinió su naturaleza. Empezó a replicarse. Observaciones de alta resolución mostraron pequeñas estructuras desprendiéndose del cuerpo principal. No eran fragmentos aleatorios típicos de una desintegración, sino objetos perfectamente formados, del tamaño de un automóvil, que mantenían órbitas sincronizadas alrededor del núcleo. Cada uno de esos subobjetos exhibía las mismas características que el cuerpo principal: emisiones de radio estructuradas, cambios geométricos periódicos, resistencia a fuerzas que deberían haberlos dispersado. El doctor Eduardo Sánchez, del Observatorio del Roque de los Muchachos, lo documentó con precisión. No era fragmentación, era manufactura. Cada objeto emergía operativo, con su propio patrón de señal y trayectoria controlada. Era como observar una fábrica cósmica en funcionamiento. En 3 días, 3 y Atlas había creado una flota de 47 objetos. Todos mantenían una formación impecable, todos transmitían datos coordinados, todos desafiaban los principios básicos de la mecánica orbital, y todos se dirigían a diferentes planetas del sistema solar. Lo que los astrónomos descubrieron sobre el destino de esos pequeños objetos convertiría la curiosidad científica en pánico global. ¿Por qué las instituciones científicas más prestigiosas del mundo empezaron a cancelar conferencias y a reasignar a sus mejores astrónomos? La mañana del 3 de octubre de 2025 marcó el inicio de lo que más tarde los historiadores de la ciencia llamarían la Semana del Silencio. En una coordinación sin precedentes, observatorios de todo el planeta comenzaron a reportar problemas técnicos simultáneos que impedían observar 3 y el telescopio espacial Hubble anunció de pronto fallas en los giroscopios. El Very Large Telescope, en Chile, entró en mantenimiento de emergencia. ALMA registró interferencias electromagnéticas inusuales. En 72 horas, prácticamente todos los grandes telescopios profesionales quedaron fuera de línea para el objeto más relevante en la historia de la astronomía. La doctora Patricia Valdés, del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, fue testigo directo de esa sincronía. Recibimos órdenes específicas de redirigir todos los recursos a objetivos de investigación fundamental más productivos. Cuando pregunté qué podía ser más fundamental que un posible primer contacto, me respondieron que revisarían mi contrato. La presión no se limitó al acceso a los instrumentos. Conferencias académicas previstas para discutir hallazgos sobre 3 y Atlas se cancelaron de forma abrupta. La Unión Astronómica Internacional pospuso indefinidamente
un simposio especial. Revistas científicas empezaron a rechazar manuscritos sobre el objeto, invocando estándares de revisión por pares más rigurosos. El doctor Luis Mendoza, de la UNAM, que preparaba una ponencia sobre anomalías espectrales, recibió una llamada heladora. El coordinador del Congreso me dijo, literalmente, ha habido cambios en las prioridades de financiación. Sugerimos enfocar su trabajo en áreas menos controvertidas. Pero la supresión institucional tuvo un efecto inverso. Disparó el interés público hasta niveles inéditos. Cuando los observatorios profesionales callaron, la comunidad de astrónomos aficionados se movilizó con una determinación que sorprendió a todos. Redes sociales especializadas en astronomía crecieron hasta un 2000% en membresía. Telescopios domésticos antes dedicados a la Luna giraron hacia Tracy Atlas. María Santos, contadora de Sevilla con un Smith Cassegrain de 11 pulgadas, se convirtió en una fuente de datos más confiable que muchas instituciones oficiales. Si los profesionales no van a hablar, hablaremos nosotros. Tenemos ojos, tenemos equipos, tenemos criterio. No necesitamos permiso para mirar el cielo. Esto creó un problema de control narrativo sin precedentes. Datos que algunas instituciones querían contener se volvían virales en horas. Observaciones independientes se coordinaban vía Discord y Reddit, tejiendo redes de monitoreo más ágiles que muchos programas oficiales. El punto de quiebre llegó el 7 de octubre, cuando 3i Atlas hizo algo imposible de ignorar. Durante lo que los aficionados ya llamaban la ventana de transmisión de las 21:17 GMT, el objeto cambió la naturaleza de sus señales. En lugar de secuencias matemáticas, empezó a enviar algo que parecían mapas. El doctor Fernando Ruiz, radioaficionado jubilado de Valencia, con un array casero de antenas, fue el primero en reconocer los patrones. Llevo 40 años construyendo radios. Sé cómo luce una señal cuando contiene estructura. Esto no eran matemáticas abstractas, eran coordenadas. El análisis inicial sugería que 3 Atlas transmitía mapas detallados del sistema solar interior, con una precisión superior a la de los datos públicos. Y no eran mapas estáticos. Se actualizaban en tiempo real, mostrando las posiciones actuales de planetas, lunas e incluso asteroides relevantes. Más inquietante aún, los mapas incluían objetos no catalogados. La doctora Rosa Jiménez, que había perdido su puesto en el INTA, pero continuó el análisis desde casa, hizo un hallazgo que la dejó sin dormir. Los mapas mostraban 347 objetos en el cinturón de asteroides ausentes de nuestros catálogos oficiales. Al verificar las coordenadas, encontramos asteroides reales exactamente en esas posiciones. ¿Cómo puede un visitante conocer nuestro sistema mejor que nosotros? Y había algo todavía más perturbador: trayectorias futuras. Los mapas no solo mostraban el presente, sino que proyectaban dónde estarían los cuerpos en fechas específicas. Algunas de esas trayectorias incluían cambios orbitales que no podían explicarse por la gravedad natural. El doctor Antonio García, físico teórico de la Universidad de Barcelona, que analizaba los datos por su cuenta, estableció una conexión inquietante. Los mapas no eran solo informativos, eran predictivos. Mostraban modificaciones orbitales planificadas. Era como leer un manual de operaciones para la reingeniería del sistema solar. Las implicaciones eran extraordinarias. Si esas predicciones eran correctas, 3i Atlas no solo estaba explorando, estaba preparando cambios fundamentales en la arquitectura orbital de nuestro entorno. La reacción pública fue inmediata y polarizada. Grupos religiosos de diversas confesiones interpretaron los eventos como señales apocalípticas. Conspiraciones crecieron más rápido que los desmentidos. Los mercados se volvieron volátiles, respondiendo a cada nueva filtración. Gobiernos de todo el mundo empezaron en secreto a formar comités de evaluación de amenazas cósmicas. Filtraciones de documentos clasificados apuntaban a discusiones que iban desde el monitoreo benigno hasta la terraformación hostil. La reacción más significativa llegó, quizá, de un lugar inesperado: la propia comunidad científica disidente. El 12 de octubre, 20 científicos de instituciones prestigiosas tomaron una decisión que arruinaría sus carreras, pero cambiaría el curso de la historia.
publicaron un manifiesto conjunto titulado Carta Abierta a la Humanidad sobre 3 Atlas. La carta, avalada por científicos de la NASA, la ESA, prestigiadas universidades y laboratorios gubernamentales, declaraba: como profesionales de la ciencia, juramos perseguir la verdad incondicionalmente, sin consideración por las repercusiones personales o institucionales. Los datos referentes a 3 y Atlas sugieren que la humanidad está siendo objeto de contacto por parte de una inteligencia no terrestre. Permanecer en silencio ante esto sería una traición a nuestra propia especie y a los pilares de la investigación científica. La divulgación pública de esta información fracturó de manera irremediable el consenso académico. Las instituciones se apresuraron a distanciarse de los firmantes, pero el control de la narrativa ya se había perdido. La información era accesible al público, las interpretaciones se debatían abiertamente y la credibilidad de las explicaciones oficiales se desvaneció. La doctora Elena Vázquez, quien semanas antes había arriesgado su reputación al ser la primera en manifestarse, lo describió sucintamente. Hemos superado el punto sin retorno. Ya no podemos pretender que esto es astronomía convencional. Esto es historia, posiblemente el epílogo de la prehistoria humana. Sin embargo, lo que se desentrañaría acerca de las verdaderas motivaciones detrás de esos mapas celestiales transformaría la controversia científica en un pánico generalizado a nivel mundial. ¿Cuándo fue la última vez que la humanidad se vio obligada a bifurcar la realidad entre lo empíricamente confirmado y los terrores no verificados? En algún momento de las vigilias de mediados de octubre, los científicos inconformistas comprendieron la imperiosa necesidad de una nueva vía de comunicación para lo inconcebible. Ya no podían permitirse el lujo de emplear la cautela ritualística propia del ámbito académico frente a algo que desafiaba las categorías fundamentales del saber humano. Así nacieron los protocolos de claridad, una metodología rigurosa destinada a discernir con precisión lo que se conocía de lo que se temía. La doctora Carmen Mendoza, una física teórica que perdió su puesto docente en la Universidad Autónoma de Madrid por su vinculación con lo que se consideraba pseudociencia, se erigió como la principal artífice de este enfoque. Nos ahogábamos en la especulación, afirmó. Necesitábamos anclas de certeza, puntos de referencia estables, desde los cuales aventurarnos hacia lo desconocido sin sucumbir a la desorientación. La primera ancla: un origen interestelar irrefutable. Las efemérides orbitales, disponibles públicamente en el Minor Planet Center, confirmaban una excentricidad de 1787. Matemáticamente, no había margen para la duda. Estábamos observando a nuestro tercer visitante confirmado, de origen interestelar. No obstante, a diferencia de sus antecesores, este objeto no se ajustaba a ninguna clasificación natural conocida. La merma de masa, detectada por el telescopio Webb, que debería haber alterado su trayectoria de forma medible, 50 kilogramos, no tuvo el efecto esperado. El objeto mantenía su rumbo con una precisión de navegación que superaba la de nuestras sondas más avanzadas. El doctor Miguel Santos, ahora trabajando en un observatorio privado en Portugal, tras ser reasignado por el Instituto de Astrofísica e Ciencias do Espaço, documentó esta anomalía. Tenemos un objeto que pierde masa como un cometa, pero se desplaza como un misil teledirigido. Las leyes de conservación del momento lineal no contemplan excepciones. Algo estaba compensando activamente las fuerzas que, de otro modo, lo habrían desviado. Lo más alarmante era que estas compensaciones parecían ser el resultado de un ajuste milimétrico. No se trataba de la inercia de un proceso natural lidiando con fuerzas contrarias, sino del control preciso de un sistema diseñado para mantener la estabilidad direccional, a pesar de una pérdida de masa fluctuante. La segunda ancla: las transmisiones de radio eran genuinas y poseían estructura. Múltiples observatorios, desde instalaciones profesionales hasta redes de radioaficionados, corroboraron la recepción de señales coherentes que exhibían patrones matemáticos complejos. No eran emisiones caóticas de plasma caliente, sino comunicaciones intencionadas. La doctora Rosa Jiménez, quien coordinaba desde Granada una red internacional de aficionados, catalogó más de 2.000 horas de transmisiones. Los patrones mostraban una progresión. Inicialmente,
secuencias sencillas, números primos, proporciones fundamentales. Con el paso de los días, se volvieron cada vez más sofisticados. Era como observar a alguien aprender nuestro lenguaje matemático en tiempo real. Lo más perturbador era la direccionalidad. Todas las transmisiones estaban perfectamente enfocadas hacia la Tierra, lo cual requería un sistema de control de actitud capaz de reorientarse continuamente mientras el objeto viajaba a 40 kilómetros por segundo. Donde los hechos se encontraban con la especulación era en la finalidad de las acciones. Los encuentros planetarios programados con Venus, Marte y Júpiter se producían en configuraciones óptimas para su observación desde la Tierra. Era como si quien controlara TRES y Atlas deseara que fuéramos testigos de cada aproximación, cada maniobra, cada demostración. El doctor Francisco Herrera, quien fuera director del Instituto de Astrofísica de Canarias, antes de su jubilación anticipada, formuló la hipótesis que generaba profunda inquietud. No estamos observando exploración, estamos presenciando una demostración. Cada maniobra exhibía una capacidad específica: navegación de precisión, control de masa, gestión energética, comunicaciones dirigidas. Era un catálogo tecnológico. La implicación era escalofriante. Si se trataba de una demostración, ¿para quién era ese espectáculo? La espectroscopía añadía otra capa de misterio. Las líneas de absorción no se correspondían con elementos del sistema solar, pero tampoco eran completamente ajenas. Algunos patrones sugerían composiciones isotópicas inusuales de elementos familiares, como si hubieran sido fabricados bajo condiciones no naturales en ningún entorno conocido. La doctora Elena Vázquez, colaborando con un consorcio independiente financiado por filántropos, lo resumió así: los materiales no eran enteramente extraterrestres, eran familiares, pero imposibles, como encontrar acero en la edad de piedra. Conocíamos los elementos, pero no los procesos que los crearon. Esa familiaridad artificial sugería algo más inquietante que un contacto con una especie totalmente ajena. Sugería una tecnología que había estudiado y adaptado elementos de nuestro propio sistema. Mientras tanto, los 47 objetos derivados continuaban sus aproximaciones a objetivos distribuidos por todo el sistema solar. Sus trayectorias exhibían una eficiencia energética que nuestros planificadores apenas podían concebir. Cada maniobra aprovechaba múltiples asistencias gravitatorias para alcanzar velocidades que, de otro modo, habrían requerido una cantidad de combustible imposible. El doctor Pablo Ruiz, quien coordinaba el seguimiento independiente desde Chile, lo describió con precisión. Utilizaban el sistema solar como una gigantesca mesa de pinball cósmica, rebotando entre pozos gravitatorios con una eficiencia que bordeaba lo imposible. No era solo navegación avanzada, era arte. Quizá lo más desconcertante era lo que no sucedía. No había contacto directo. A pesar de las capacidades demostradas, TRES y Atlas no intentaba una comunicación bidireccional. Transmitía sin cesar, pero no respondía a nuestros llamados. Era como ser examinado por una inteligencia que no considera necesario presentarse. La doctora Ana Beltrán, ahora independiente tras su salida del Centro de Astrobiología, encontró la analogía perfecta. Es como si nos estudiara un entomólogo. El científico observa, documenta, incluso modifica el entorno del insecto para propiciar mejores condiciones de estudio, pero jamás se le ocurre presentarse a las hormigas. Esa constatación, la posibilidad de que estuviéramos siendo estudiados sin ser reconocidos como interlocutores válidos, transformó la curiosidad científica en un pavor existencial más profundo que cualquier obra de ciencia ficción. Y sin embargo, lo que los científicos descubrirían sobre los parámetros reales de este estudio transformaría el temor abstracto en un pánico inmediato y visceral. ¿Qué probabilidad existe de que un objeto natural navegue por el sistema solar con mayor precisión que nuestras sondas más avanzadas? La revelación no llegó como un gran hallazgo aislado, sino como la implacable acumulación de pequeñas imposibilidades que terminaron colapsando bajo su propio peso. Durante días, equipos independientes de matemáticos ejecutaron simulaciones de Monte Carlo, generando millones de trayectorias aleatorias para compararlas con la ruta real de TRES y Atlas. Los resultados fueron estadísticamente demoledores.
El doctor Sergio Vega, especialista en mecánica celeste, que abandonó su puesto en el Instituto de Astrofísica de Andalucía para dedicarse por completo al análisis, trabajaba desde un sótano convertido en centro de cálculo. Generamos 10 millones de trayectorias posibles para objetos interestelares que entran desde Sagitario. Solo 47, menos del 0,05%, pasaron cerca de Venus, Marte y Júpiter, con la precisión observada. La probabilidad era de 1 entre 212.000, y eso era solo el primer nivel de la imposibilidad. Cuando los matemáticos incorporaron los tiempos de encuentro óptimos, los momentos en que cada planeta estaría en configuraciones ideales para la observación, las probabilidades se desplomaron hasta cifras que hacían que ganar la lotería pareciera una certeza. Eran del orden de 1 entre 50 millones, números tan pequeños que rozaban la improbabilidad estadística. La doctora Lucía Morales, trabajando con un superordenador cedido discretamente por la Universidad Politécnica de Madrid, amplió el análisis para incluir un factor que nadie había ponderado con suficiente peso: el orden de los objetivos. No se trataba solo de la precisión de los encuentros, sino de la secuencia. Venus primero, para calibración atmosférica, luego Marte, para estudios geológicos superficiales, y finalmente Júpiter, para análisis magnetosféricos complejos. El orden perfecto para un reconocimiento científico exhaustivo. La implicación era ineludible. No estábamos presenciando un accidente cósmico, sino la ejecución de un plan de misión con una precisión que superaba nuestras capacidades. La verdadera bomba estadística llegó cuando el doctor Roberto Castañeda, físico de partículas reconvertido en analista orbital, verificó algo que nadie había examinado con detenimiento: el vector de entrada. Decidí observar no solo hacia dónde se dirigía el objeto, sino de dónde provenía, con una precisión milimétrica. Los resultados fueron inquietantes. El vector de 3 y Atlas no apuntaba a Sagitario sin más, como indicaban los informes preliminares. Se alineaba específicamente con una región ocupada por el cúmulo globular NGC 65522, a unos 25.000 años luz en el bulbo galáctico. Lo extraordinario, continuó Castañeda, es que ese cúmulo alberga algunas de las estrellas más antiguas de la galaxia, sistemas formados cuando el universo tenía apenas 2.000 millones de años. Si alguien quisiera enviar una misión que llegara precisamente cuando una especie joven desarrollara capacidades de observación espacial, habría tenido que planificarla hace eones. La ventana temporal helaba la sangre. 3 y Atlas apareció exactamente en el momento en que la humanidad poseía tecnología suficiente para detectarlo y estudiarlo, pero no la suficiente para interceptarlo o interferir. La doctora Carmen López, coordinando análisis desde una red de radiotelescopios independientes, identificó patrones que reforzaban la idea de una planificación a largo plazo. Las transmisiones de radio no comenzaron tras el descubrimiento, sino exactamente cuando la Tierra alcanzó la configuración orbital óptima para recibir banda ancha. Alguien calculó no solo cuándo llegar, sino cuándo empezar a hablar. Entretanto, las simulaciones continuaban desvelando capas de imposibilidad. El equipo del Dr. Vega incorporó perturbaciones gravitatorias menores, efectos de grandes asteroides, variaciones en la presión de radiación solar e incluso la influencia gravitatoria de naves espaciales humanas activas. En cada escenario, la trayectoria de 3 y Atlas se ajustaba con precisión microscópica para mantener los encuentros programados. Es como ver a un piloto de Fórmula 1 recorrer una pista compensando el viento lateral, la temperatura del asfalto, la presión de los neumáticos y el peso del combustible, explicó Vega, pero a escala del sistema solar y con precisión de metros a millones de kilómetros. Esa navegación implicaba capacidades de cómputo difíciles de asimilar, procesamiento en tiempo real de miles de variables gravitatorias, ajustes continuos de trayectoria y predicción de condiciones espaciales con meses de antelación. La doctora Isabel Reyes, especialista en inteligencia artificial, que dejó el Centro Nacional de Supercomputación para unirse al esfuerzo independiente, intentó cuantificar el requisito. Para calcular y ejecutar esas correcciones en tiempo real, necesitarías un poder de cómputo equivalente a todos nuestros superordenadores combinados
trabajando durante décadas. Y eso asumiendo algoritmos perfectos que ni siquiera sabemos cómo construir. Lo más inquietante llegó al estimar la propulsión necesaria para sostener tal precisión. Los microajustes detectados eran variaciones de milímetros por segundo, cambios apenas medibles, pero cruciales al acumularse. Lograrlo, sin dejar rastro de propulsante químico, apuntaba a tecnologías de empuje más allá de la física espacial actual. El doctor Fernando Ruiz, ingeniero aeroespacial, que renunció a la ESA para dedicarse al análisis, calculó las implicaciones energéticas. Los ajustes observados requieren fuerzas del orden de unos pocos newtons aplicados durante tiempos específicos. Es como ajustar la presión del pie en el acelerador con una precisión de gramos, mientras conduces a 200 kilómetros por hora en plena oscuridad. Las consecuencias iban más allá de la navegación. Redefinían lo posible en ingeniería espacial. Si Tracy Atlas podía mantener esa precisión, mientras perdía 150 kilogramos de masa, implicaba compensaciones capaces de redistribuir masa interna, modificar campos gravitatorios locales o incluso doblar, a pequeña escala, las reglas prácticas de la conservación del momento. En una videollamada nocturna con colegas de 3 continentes, la doctora T. Morales lo resumió sin rodeos. No estábamos viendo solo navegación avanzada, estábamos presenciando manipulación activa de la física, a un nivel que convierte nuestra ingeniería en juguetes de niños. La comunidad científica disidente se topó con una conclusión que pocos querían verbalizar. Estaban documentando indicios de tecnologías quizá millones de años por delante de cualquier cosa humana. La doctora Elena Vázquez, quien arriesgó su reputación meses atrás al publicar los primeros datos anómalos y ahora coordinaba la mayor red independiente de investigación, lo expresó así: pasamos de esto es raro a esto es imposible, y de ahí a esto cambia la definición de posible. Cada capa de análisis nos alejaba de cualquier marco familiar, y la navegación era solo una faceta del fenómeno. Los patrones de comunicación también delataban una planificación a largo plazo y un conocimiento íntimo de nuestra tecnología. Se trataba de señales moduladas para ser detectables por equipos del siglo XXI, pero no tan obvias como para haber sido captadas por generaciones anteriores, con instrumentación más rudimentaria, como si quien controlaba TRES y Atlas hubiese monitorizado el desarrollo tecnológico terrestre durante décadas, esperando el momento en que tuviéramos las herramientas para recibir su mensaje, pero no la sofisticación para responder con eficacia. Pero lo que los científicos dedujeron sobre el propósito real detrás de esta exhibición de precisión tecnológica convertiría la admiración académica en horror existencial puro. ¿Qué haces cuando descubres que el objeto que estudias te ha estado estudiando a ti desde hace mucho más tiempo? Todo cambió la noche del 22 de octubre. La doctora Patricia Moreno, trabajando en su garaje de Córdoba, convertido en laboratorio de análisis espectral, detectó algo que la obligó a llamar de inmediato a sus colegas, dispersos por el mundo. Las señales de TRES y Atlas contenían información que no debería ser posible obtener. Enterrados en las transmisiones de radio, disfrazados entre secuencias matemáticas aparentemente abstractas, aparecían datos específicos sobre instalaciones terrestres no públicas, coordenadas exactas de bases militares clasificadas, especificaciones técnicas de satélites de comunicaciones e incluso detalles de proyectos de investigación supuestamente secretos. Al principio pensé que era una coincidencia, admitió Moreno, en una videoconferencia encriptada con la red de científicos independientes, números que se parecían a coordenadas. Pero cuando decodifiqué la secuencia completa y la comparé con imágenes satelitales, vi planos arquitectónicos, planos de instalaciones que oficialmente no existen, conectado desde Barcelona, donde había montado su propio centro de análisis, tras perder acceso al Instituto de Ciencias del Espacio. El doctor Miguel Herrera sintió que el suelo se le movía. Me estás diciendo que este objeto ha estado haciendo reconocimiento detallado de nuestra infraestructura mientras nosotros lo observábamos, observándonos. La implicación era nítida y aterradora. TRES y Atlas no era un visitante reciente. Llevaba el tiempo suficiente monitorizando la Tierra como para compilar inteligencia exhaustiva
sobre nuestras capacidades y vulnerabilidades. Y eso fue solo el comienzo de la que se convertiría en la semana más perturbadora en la historia de la astronomía. Los análisis de imágenes de alta resolución, coordinados por una red internacional de observatorios privados, revelaron que las formaciones geométricas en la coma de 3 y Atlas no eran estáticas. Se reconfiguraban activamente, dibujando patrones que correspondían a diagramas matemáticos complejos. Desde Granada, la doctora Rosa Jiménez lideraba el análisis visual con un equipo de voluntarios matemáticos, físicos y programadores, y documentó transformaciones que desafiaban cualquier intuición sobre la materia en el espacio. Veíamos la formación de fractales perfectos en plasma ionizado, estructuras cristalinas estables sin un campo de fuerzas conocido. Era como observar geometría pura, manifestándose físicamente. Las formaciones no solo eran exactas, eran didácticas. Empezaban por figuras simples, círculos, triángulos, cuadrados, y evolucionaban hacia geometrías avanzadas, poliedros regulares, superficies de Riemann, incluso representaciones visuales de conceptos de física cuántica. Era un curso de matemáticas cósmico, concluyó el doctor Carlos Mendoza, matemático teórico que había abandonado su cátedra en la Universidad Complutense para dedicarse por completo al análisis. Cada configuración construía sobre la anterior, como si alguien estuviera enseñando conceptos cada vez más sofisticados a una audiencia que apenas comienza a entender los fundamentos. La conmoción creció al evaluar las implicaciones materiales de lo observado. Sostener estructuras geométricas en la coma exigía un control de la materia a escala molecular. Mantener cristales perfectos dentro de un plasma ionizado requería manipular fuerzas electromagnéticas con una precisión muy superior a cualquier tecnología terrestre. La doctora Isabel Santos, física de materiales que creó su propio laboratorio, tras ser reasignada por el CSIC, intentó cuantificar lo imposible. Para formar esas estructuras, tendrías que posicionar átomos individuales en un medio a millones de grados, compensando turbulencias de plasma, viento solar variable y radiación intensa. Es como construir castillos de naipes durante un huracán, pero a escala atómica. Los espectros confirmaron que las formaciones se componían de elementos de la tabla periódica. Sí, pero en configuraciones isotópicas que solo pueden crearse artificialmente bajo presiones y temperaturas extremas. No eran elementos alienígenas, explicó Santos en una transmisión en vivo seguida por más de 2 millones de personas. Eran elementos terrestres manufacturados con una precisión que sugiere control total de procesos nucleares fundamentales, como si alguien hubiera tomado nuestros átomos y los hubiera perfeccionado. Mientras tanto, el análisis de las transmisiones de radio entró en un territorio que desafiaba nuestra noción de comunicación. Las señales llegaban en múltiples capas simultáneas, cada una aportando información distinta. Una capa con secuencias matemáticas, otra con mapas tridimensionales de estructuras galácticas, una tercera con patrones que parecían modelos de procesos físicos. Desde Sevilla, el doctor Fernando López, al frente de una asociación de radioaficionados, notó que las transmisiones de radioaficionados empleaban el espectro electromagnético de maneras que desafiaban las leyes físicas conocidas. Las señales, en lugar de cancelarse mutuamente, como predeciría la ciencia, se reforzaban mutuamente al ser moduladas en frecuencias que teóricamente deberían haber interferido destructivamente. Era como si hubieran descubierto una resonancia oculta en los principios de Maxwell. Más desconcertante aún, las transmisiones comenzaron a incluir respuestas directas a conversaciones privadas que científicos en la Tierra habían sostenido días antes. Desde un observatorio improvisado en los Pirineos, la doctora Elena Morales documentó el momento exacto en que comprendió que estaban siendo observados en tiempo real. Habían discutido en una videoconferencia encriptada una teoría sobre la manipulación de campos gravitatorios. 72 horas después, 3 y Atlas transmitió una demostración práctica de esos mismos principios teóricos. No se trataba de una simple coincidencia, sino de una respuesta directa. La certeza de que sus comunicaciones privadas estaban siendo interceptadas y analizadas añadió una capa de paranoia que transformó la investigación
en una suerte de operación de resistencia clandestina. El descubrimiento más alarmante surgió al examinar la cronología de estos eventos. Cada nueva demostración de capacidades geométricas, materiales o comunicacionales ocurría precisamente en el momento en que la humanidad desarrollaba las herramientas teóricas para comprenderlas parcialmente. Era como si Tres y Atlas estuviera calibrando sus revelaciones al ritmo del progreso científico terrestre. El doctor Thor Roberto Silva, coordinando análisis desde múltiples ubicaciones para evitar interferencias institucionales, formuló la teoría que mantuvo al equipo en vilo. No estamos presenciando una comunicación aleatoria. Estamos siendo partícipes de una educación progresiva. Alguien está impartiendo a la humanidad conceptos avanzados al ritmo exacto en que podemos asimilarlos sin sufrir un colapso psicológico, explicó. La metodología educativa era tan sofisticada que implicaba una comprensión profunda de la psicología humana y de los procesos de aprendizaje colectivo. Cada revelación se construía sobre la anterior, expandiendo el conocimiento sin sobrecargarlo. Sin embargo, la pregunta que nadie se atrevía a formular era, ¿con qué propósito final se impartía esta educación? Las demostraciones continuaban intensificándose. Se observó control de la materia a nivel atómico, manipulación de fuerzas fundamentales y comunicación que trascendía las limitaciones del espectro electromagnético. Cada nueva exhibición estiraba la definición de lo posible hasta rozar lo milagroso, y todo estaba siendo documentado meticulosamente por una humanidad que gradualmente comprendía que había pasado de ser observadora a estudiante en un curso cuyo currículo final permanecía ominosamente oculto. Lo que los científicos descubrirían sobre las verdaderas implicaciones de esta enseñanza cósmica transformaría la admiración intelectual en un terror existencial que alcanzaría los niveles más altos del poder mundial. ¿Qué ocurre cuando una civilización entera descubre que ha sido convertida en objeto de estudio sin su consentimiento? El colapso no se manifestó como una explosión, sino como el silencio que sigue al trueno. El 28 de octubre de 2025, algo se quebró de manera fundamental en la psique colectiva de la humanidad. No fue un evento aislado, sino la suma de demasiadas imposibilidades, documentadas por demasiadas fuentes independientes como para seguir ignorándolas. En los cafés de París, las conversaciones se interrumpían a mitad de frase cuando alguien mencionaba las noticias provenientes del espacio. En los vagones del metro de Tokio, los pasajeros evitaban cruzarse las miradas, como si el contacto visual confirmara miedos que preferían mantener en privado. En las calles de Nueva York, la gente aceleraba el paso y miraba de reojo hacia el cielo con una mezcla de fascinación y pavor. La doctora Carmen Ruiz, trabajando desde un búnker laboratorio en las montañas de Asturias, describió el fenómeno como una fragmentación psicológica colectiva. Las sociedades poseen mecanismos para procesar crisis, guerras, desastres naturales, colapsos económicos. Existen protocolos y precedentes. Pero, ¿cómo se procesa la constatación de que la especie es transparente para una inteligencia capaz de manipular la realidad física a voluntad? Las redes sociales se transformaron en ecosistemas de pánico administrado. Hashtags como Pumna3Atlas y Tora Cosmic Surveillance se volvieron tendencia global con mensajes que oscilaban entre la negación airada y la aceptación apocalíptica, casi sin puntos medios racionales. En los foros de Reddit, dedicados al seguimiento del objeto, los moderadores trabajaban a contrarreloj para eliminar publicaciones que incitaban al suicidio colectivo o promovían la idea de que el contacto anunciaba el fin de los tiempos. Por cada mensaje retirado, aparecían 5 nuevos con variaciones del mismo terror existencial. María González, psicóloga clínica en Madrid, quien comenzó a especializarse en lo que denominó ansiedad cósmica, reportó un aumento del 400% en consultas por una sensación de vigilancia omnipresente. Los pacientes describían síntomas inéditos. No era paranoia clásica. Era la conclusión racional de que la privacidad podría ser una ilusión total. ¿Cómo tratar la ansiedad cuando la fuente del miedo podría ser objetivamente real? Los líderes religiosos incursionaron en territorio teológico inexplorado. El Papa Francisco publicó una encíclica especial
hermanos cósmicos, sosteniendo que el contacto con una inteligencia no terrestre confirmaba la abundancia de la creación divina. En mezquitas, sinagogas y templos budistas de todo el mundo, las figuras espirituales lidiaban con preguntas que desafiaban siglos de doctrina establecida. El imán Muhammad al-Rashid, de la Gran Mezquita de París, articuló el dilema en una conferencia vista por 50 millones de personas. Si somos creados a imagen de Alá, ¿qué significa la existencia de inteligencias que nos superan tanto como nosotros superamos a los insectos? ¿Somos los únicos con alma? ¿O existen jerarquías de conciencia que nunca imaginamos? Quizá la reacción más inquietante provino de los gobiernos, que respondieron con un silencio coordinado que amplificó el pánico público. Filtraciones de documentos clasificados apuntaban a reuniones de emergencia en instalaciones militares de todo el mundo. El Pentágono habría activado protocolos para amenazas existenciales a la continuidad de la civilización. El Kremlin habría creado un comité especial para la evaluación de contacto no terrestre. La Unión Europea habría constituido discretamente una división de respuesta a fenómenos exóticos. Ninguna de estas entidades ofrecía información pública ni tranquilizadora. Ese mutismo oficial, frente a la avalancha de datos independientes en línea, abrió un vacío de autoridad que se llenó con especulación cada vez más extrema. El doctor Luis Mendoza, quien perdió su puesto en el Centro Nacional de Inteligencia de España por filtrar documentos sobre TRES y Atlas, reveló en una entrevista clandestina la naturaleza de las discusiones. Los escenarios iban desde monitoreo benigno hasta evaluación previa a una intervención directa. Lo más aterrador, todos los modelos asumían que la humanidad no podía influir en el resultado. Éramos reactivos ante decisiones de inteligencias con motivaciones que ni siquiera entendemos. Mientras tanto, aparecían manifestaciones en las principales capitales. No eran protestas con demandas claras u objetivos políticos. Eran congregaciones de gente que solo necesitaba estar junta para procesar la magnitud de su vulnerabilidad cósmica. En la Plaza Mayor de Madrid, miles se reunían cada noche para mirarse unos a otros y mirar el cielo. Sin organizadores, sin líderes, sin discursos, solo la necesidad humana de compañía colectiva ante la inmensidad inquietante de lo desconocido. Ana Beltrán, socióloga de la Universidad Complutense, definió estos actos como rituales espontáneos de reconocimiento de insignificancia. Era como si la especie estuviera desarrollando instintivamente nuevas formas de conducta colectiva para procesar realidades sin precedentes en nuestra experiencia evolutiva. Los mercados financieros, sorprendentemente, no colapsaron, pero desarrollaron una volatilidad anómala. Siguiendo patrones nuevos, reaccionaban menos a indicadores económicos clásicos y más a cada filtración sobre TRES y Atlas. Era como si el sistema económico global hubiera adquirido la ansiedad como estado permanente. En los medios, los periodistas luchaban por contar una historia que desbordaba las categorías informativas tradicionales. ¿Cómo cubrir algo cuando las fuentes oficiales lo niegan? Pero la evidencia verificable sugiere que podría ser la historia más importante de la humanidad. James Peterson, corresponsal científico de la BBC, lo expresó en una transmisión en directo. Nos enfrentamos a una crisis epistemológica. Los métodos de verificación y cobertura descansan en el consenso institucional. Cuando las instituciones rehúsan reconocer datos independientemente verificables, ¿cómo mantenemos estándares periodísticos sin volvernos cómplices del posible encubrimiento más significativo de la historia? Artistas, escritores y músicos comenzaron a producir obras para capturar la experiencia de vivir bajo observación cósmica constante. Muchos comprobaron que las formas tradicionales eran insuficientes para la escala del tema. El compositor español Jordi Sabal estrenó la sinfonía Transparencia Involuntaria, que empleaba largos silencios y resonancias apenas audibles para evocar la sensación de ser observado por inteligencias indetectables. Fue interpretada simultáneamente en 200 salas de concierto del mundo, generando un momento de reconocimiento colectivo que muchos describieron como catártico y a la vez profundamente perturbador. Mientras tanto, los niños,
parecían adaptarse con una facilidad que inquietó a los adultos. La doctora Patricia López, psicóloga infantil en Barcelona, observó que los niños de 6 a 12 años mostraban menos ansiedad que sus padres. Aceptaban la idea de inteligencias superiores, observándolos con la misma naturalidad con la que aceptan la supervisión adulta. Para ellos, era una ampliación de la jerarquía de autoridad que ya conocían. Esa adaptación infantil generó su propio tipo de terror en los adultos, conscientes de que podrían estar criando a la primera generación de humanos, para quienes la vigilancia cósmica sería una condición normal de existencia. Y justo cuando la humanidad empezaba a acomodarse a esta nueva realidad de transparencia, Tracy Atlas preparaba una demostración final capaz de convertir la aceptación resignada en acción desesperada. La pregunta dejó de ser retórica. En el momento en que entendimos que recuperar la dignidad como especie exigía demostrar que merecíamos algo más que la etiqueta de espécimen. El impulso no nació en laboratorios de élite ni en agencias espaciales. Apareció en un hilo de Reddit para radioaficionados. Un usuario, Telescopy Garage Spain, publicó un hallazgo que desordenó todas las jerarquías. Se llamaba Carlos Herrera, un ingeniero de telecomunicaciones desempleado en Valladolid, y llevaba 3 semanas diseccionando las emisiones de Tracy Atlas. En las señales detectó huecos, ventanas de silencio de exactamente 11,7 segundos, que coincidían con cada prueba de transmisión de los grandes observatorios. No eran pausas aleatorias, eran tiempos cedidos para que respondiéramos. Ese post acumuló 14,000 comentarios en 6 horas, y, más allá de la cifra, encendió una reacción en cadena. Por primera vez, la coordinación global no dependía de gobiernos ni de instituciones. Nació de ciudadanos que se negaron a seguir mirando en silencio. Desde Granada, Rosa Jiménez, al frente de la mayor red independiente de investigación que haya existido, lo verbalizó con claridad, con toda la sofisticación disponible. Habían pasado por alto lo obvio. Las ventanas eran invitaciones. La idea se expandió por comunidades de astrónomos aficionados en 47 países y, en menos de 72 horas, miles de voluntarios estaban sincronizando equipos para hablar como un solo emisor. El plan parecía sencillo, solo en apariencia: hacer confluir transmisiones desde múltiples puntos del planeta para crear una señal coherente, más poderosa que cualquier instalación aislada. María Santos, la contable sevillana convertida en referente de observación, organizó la red ibérica. 347 radioaficionados con antenas direccionales, de Madrid a Lisboa, emitieron secuencias de números primos a la vez, asignando armónicos específicos a cada estación para dejar una firma inconfundible de coordinación intencional. La exigencia técnica fue feroz: calibraciones por latitud y altitud, mitigación de interferencias locales, sincronía de milisegundos a través de usos horarios. Miguel Santos, desde Portugal, diseñó protocolos que convirtieron esas antenas domésticas en un telescopio virtual de escala continental, con una coherencia de señal comparable a Arecibo, pero creada por personas que jamás se habían visto cara a cara. La respuesta de Tracy Atlas fue inmediata y, sobre todo, pedagógica. Dentro de las ventanas de silencio posteriores a aquella primera emisión coordinada, el objeto devolvió secuencias que reconocían nuestro patrón y, al mismo tiempo, lo refinaban. Sugerencias de modulación, de temporización, de distribución de frecuencias. No se limitaban a decir «os oímos», nos enseñaban a hablar mejor. Al revisar meses de registro, apareció la pieza que faltaba. Las emisiones del objeto habían ido simplificándose poco a poco, reduciendo complejidad, aumentando repetición, como quien ajusta su vocabulario hasta que su interlocutor puede comprenderlo y usarlo. Elena Vázquez, ya al frente del primer programa ciudadano de comunicación interestelar, formuló la conclusión inevitable: no nos estaban disecando, nos estaban evaluando. Las coreografías geométricas, la navegación de precisión, la dramaturgia técnica, formaban un guión diseñado para provocar justo lo que había ocurrido: una respuesta coordinada a escala planetaria. El movimiento no se detuvo en la radio. Aficionados en Australia,
en coordinación con redes de Sudamérica y África, alinearon láseres y reflectores para tejer patrones de luz sincronizados, calculados para ser visibles desde la perspectiva de Tres y Atlas. La Tierra entera se convirtió en un metrónomo, cada destello ajustado a la rotación del planeta y a la posición del objeto. Desde Chile, Pablo Ruiz documentó el momento de conciencia colectiva. Por fin, actuábamos como una entidad unificada ante un desafío que trascendía fronteras e identidades, y la réplica del objeto elevó el intercambio. En su órbita, aparecieron formaciones que reflejaban nuestros patrones luminosos, con variaciones que sugerían mejoras. Isabel Santos, quien montó un observatorio en Canarias para registrar la interacción, lo llamó coreografía cósmica. Proponíamos un motivo. Tres y Atlas lo devolvía perfeccionado, y nosotros incorporábamos sus sugerencias en el siguiente intento. Lo decisivo, sin embargo, no fue técnico, sino identitario. Lo que había comenzado como un experimento de comunicación derivó en un cambio de pronombre. Participantes de 6 continentes dejaron de describirse principalmente como españoles, mexicanos o argentinos, y empezaron a presentarse como terrestres. Carmen López, quien documentó el fenómeno desde Granada, habló de emergencia de identidad planetaria.